Academia Mexicana de Patología Dual y su participación en el primer Congreso Internacional de Psiquiatría y Profesiones Afines presenta su conferencia titulada Discapacidad Funcional en Pacientes con Patología Dual, con el doctor Jorge Octavio Ocampo López, el doctor Juan Ignacio Rosales Barrera y la licenciada en Psicología Marlene Espinosa Martínez. ¿Podemos iniciar, por favor? Les damos un fuerte aplauso para que demos inicio a esta. Muchas gracias, qué amables en la invitación que nos han hecho los organizadores de este evento importante que reúne a personal de salud y tengo entendido que también a familiares. El tema de la patología dual no es desconocido, yo creo que lo tenemos muy bien identificado. Es la, digamos, convivencia entre una enfermedad mental y un trastorno adictivo. O sea, por eso se considera patología dual. También se le puede considerar comorbilidad. Eso es un debate que no tiene mayor relevancia. El tema que nos proponen es hablar de la disfunción. Eso sí que es algo alarmante y van ustedes a ver en este breve tiempo que tenemos cómo la adicción está generando o ya generó un problema severo de salud a nivel mundial. Y solamente voy a tocar algunos datos reflexivos, no queremos abrumarlos de información, solo datos muy someros de qué alcance tiene esta problemática. Vean ustedes, la evidencia científica propone que del 80 al 100% de las personas que tienen un problema de adicción, de base, tienen un trastorno psiquiátrico. Eso no es ajeno y no es nuevo. Había una máxima en psicología, que era suplir esa máxima de psicología es algo así parecido a dime de lo que careces y te diré lo que eres. Efectivamente, lo que hace el consumo de una droga es cubrir una necesidad. Esa necesidad puede tener diferentes niveles de exigencia. Puede ser una necesidad de convivencia social y tomaré una taza o dos tazas de café, o fumaré uno o dos cigarros, o fumaré un cigarro de marihuana, pero eso no va a modificar de manera significativa mi conducta. Solo la voy a utilizar ocasionalmente como parte de la convivencia que estoy llevando a cabo. Entonces ahí no hay ningún problema. Es lo que, entre comillas, deberíamos de conocer o entender, como el uso lúdico. ¿Sí? Pero aquí ya empieza a haber un tema que es importante. Las adicciones no se generan en la edad adulta, que es una de las ideas que con mayor frecuencia tenemos. Si no en la edad adulta, pensamos siempre en la adolescencia, lo cual es real.
Ciertamente, cada vez a más temprana edad, el inicio en el consumo de drogas ilícitas es más importante. Entonces, si antes decíamos que la persona consumía marihuana en los 68, en un promedio de los 16 a los 17 años, ahora tenemos consumos de marihuana de los 12, 13 años. ¿Sí? Pero al igual eso ha pasado con el alcohol, eso ha pasado con el cigarrillo, siendo estas tres sustancias la de mayor consumo en la población en general, que tiene problemas de adicción. Entonces aquí hay un punto que resalto. Los trastornos del neurodesarrollo no es como tal los trastornos del neurodesarrollo solamente, no estamos hablando del espectro autista, no estamos hablando de este tipo de situaciones. Estamos hablando de alteraciones en los procesos del desarrollo neurológico que se dan desde etapas obviamente tempranas, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno disocial, que sabemos que es de los trastornos de personalidad que más tempranamente se pueden detectar. En general, los trastornos de pobre control de impulsos, que sería, entre otros, el trastorno inestable de personalidad o trastorno límite de personalidad, la depresión, la ansiedad, entre otras. Y en el tercer punto, durante la infancia se incrementa el riesgo hasta 5 veces para desarrollar trastorno por uso de sustancias. O sea, alguna vez, hace ya bastante tiempo, en algún momento con el doctor Escoto y con el doctor del Bosque, llegamos a comentar que la patología del adulto se diagnostica en la niñez. Lo que sucede es que no la detectamos, y al no detectarla, obviamente lo que nosotros vamos a encontrar en la edad adulta ya es la estructura o la resultante de esa alteración temprana en el desarrollo infantil. Entonces, ahí es donde sí habría que hacer una reflexión al respecto. Bien, el consumo en nuestro país se ha incrementado. En los años 80 se consideraba que nuestro país era simplemente el trampolín. Seguramente recordarán esa idea de que éramos un trampolín para las drogas o para la creación de las drogas, y esto se iba a países como Estados Unidos. Pero ese consumo ya está aquí, y aquí tenemos ese problema definitivamente. De las drogas ilegales, en una muestra de 7.8 millones de personas, el 9.9% han consumido drogas ilegales en algún momento. Y vean ustedes el dato que a mí me parece preocupante. Casi el 3% son adolescentes. Si esto lo vemos en proporción a la población, estamos hablando realmente de una muestra o una población muy importante de adolescentes que tienen el problema ya prácticamente de consumo de drogas. Y no es desconocido para nosotros, ni para ustedes, por supuesto, ni ustedes ni para nosotros, perdón, el hecho de que la marihuana se está convirtiendo, o de hecho ya es, tan presente en la sociedad como lo es el cigarro, por lo menos. Entonces es un tema
de la pandemia tuvimos un contratiempo en nuestra conducta, o sea, en el sentido de la modificación que tuvimos que hacer. Y empezamos a encontrar reportes, sobre todo en España, de adicción a videojuegos, a la pornografía. De hecho, se consideró a la pornografía dentro de, bueno, en general al Internet, como una de las adicciones que más se incrementó en la pandemia. Y dentro de esta, la característica eran los videojuegos y la pornografía. O sea, fue lo que más se consumió en Internet en esta pandemia. Entonces decía, actualmente el consumo de drogas en México va en aumento, pero ahora tenemos ya un problema que cada vez los que estamos en el área de las adicciones vemos con mucha preocupación el consumo de metanfetamina. La metanfetamina es muy económica, es muy adictiva y daña de manera muy importante áreas sensibles de la corteza prefrontal. Como entre interrogaciones los opiáceos, porque aparentemente lo que nos han informado las autoridades es que no es un problema. Quisiera pensar que nuestras autoridades efectivamente nos están diciendo que no es un problema, porque si lo fuera, cuando nos demos cuenta, ya no vamos a saber cómo poder evitar la catástrofe epidemiológica que va a significar los opiáceos. Estas son solamente unas características que ya les mencioné de lo que causó la pandemia de COVID en la sociedad. Hace poco hubo un reporte de la Organización Mundial de la Salud en donde ya le puso o ya denominó estrés financiero a la ansiedad que genera la demanda de recursos económicos en las familias y en el individuo, como el burnout, se consideró que era ya un riesgo laboral y que había que atender. Pues ahora resulta que tenemos estrés financiero también como un problema de salud. Entonces imagínense ustedes todo esto, porque el estrés financiero, más adelante solo lo voy a mencionar, es una de las causas precisamente de la disfuncionalidad que lleva a que el sujeto busque formas de suplir esa carencia económica por una sustancia que al ser económica, porque realmente es muy económica, les pueda quitar esa sensación de malestar emocional que tienen por todas las carencias. La dificultad para el manejo del tiempo libre, el fracaso escolar y laboral. Todos sabemos que hay un abandono escolar muy importante. Y sobre todo, otra cosa que nos dejó la pandemia es la falta de capacidad para desarrollar habilidades y tomar decisiones asertivas. Dentro de todos los estudios, que son bastantes, solo voy a mencionar, aquí dice determinantes sociales, familiares, todo esto como probable motivación para el desarrollo de las adicciones. Pero de todo esto lo que me llama la atención es la frase de Volcker, el cerebro adicto. La adicción es una enfermedad, no es un acto de voluntad. En términos estrictamente biológicos, ya se han encontrado marcadores de tipo genético, ya se han determinado fenotipos, ya se han determinado endofenotipos, y entre todos ellos, algo que tampoco nos suena ajeno y que se llama vulnerabilidad.
¿Por qué no todos desarrollamos adicción cuando consumimos una sustancia? ¿Por qué podemos controlarnos? ¿Por qué podemos decir hasta aquí tomo y ya no tomo más? O hasta aquí fumo y ya no fumo más. Ese es el factor de vulnerabilidad. Y ese factor de vulnerabilidad es la característica genética que traemos. Y esa característica genética que traemos está representada en núcleos del cerebro que a su vez tienen circuitos que todos conocemos, el dopaminérgico, el sistema cannabinoide, el sistema dopaminérgico. Todos estos sistemas se ven alterados desde el desarrollo y nos generan, junto con la epigénesis o como quieran llamarlo, el ambiente, las condiciones para desarrollar la adicción. Y ahí entra otro factor que es muy importante, el ambiente familiar. Si un ambiente familiar le da al niño que tenga ciertas características de vulnerabilidad hacia la adicción, contención emocional, le da confianza, le da amor, le da todo lo que le puede generar a este niño la sensación de que no requiere de una sustancia para sentirse bien, lo más probable es que no se exprese esta vulnerabilidad al consumo de las drogas. Entonces tenemos ahí un problema doblemente serio o triplemente serio: el factor genético, el factor fenotípico y el factor social. Pongan allí la parte familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso nos da una gama sorprendente de situaciones que se sale ya totalmente de nuestro control. Nada más vean ustedes las repercusiones de lo que hasta ahorita he comentado. Va a haber un incremento en la utilización de servicios especializados por la intoxicación que se está generando. Va a haber una pobre adherencia al tratamiento porque además ya tenemos ahí pruebas de que el desarrollo de la personalidad se ve alterado o viene alterado desde el niño, y con la droga o con la sustancia se incrementa esa alteración. Va a haber mayor riesgo de infecciones sexuales, mayor ideación y conducta suicida, lo cual ya está reportado, y deserción escolar, laboral y problemas legales que también ya están reportados a nivel mundial. No estamos siendo solamente aquí. Y obviamente hay mayor deterioro psicosocial, y todo esto incrementa el costo de atención. La Organización Mundial de Salud ya no está considerando, fíjense qué grave suena, ya no está considerando la curación en las adicciones. O sea, el discurso de la Organización Mundial de la Salud ya no es hay que buscar tratamientos para curar a las personas adictas. La propuesta de la Organización Mundial de la Salud es llevar a la persona adicta al menor consumo dañino. O sea, a enseñarlo a que consuma lo menos posible para dañar su organismo. Esto simplemente se traduce en un fracaso rotundo de las políticas de salud a nivel mundial relacionado con el consumo de drogas. Y bueno, imágenes hay muchas, todo lo que puede provocar depresión, trastorno bipolar, trastorno disocial, trastorno esquizofrénico. Se han encontrado asociados, fíjense qué interesante, se han encontrado asociados alteraciones del sistema dopaminérgico muy similares en las personas que consumen marihuana a las personas que tienen esquizofrenia. Por eso
se ha llegado a comentar, ya no actualmente, pero antes se llegaba a considerar que la marihuana podría generar que se desarrollara la esquizofrenia, lo cual es totalmente falso. En sí, las drogas no se ha comprobado que generen el problema psiquiátrico. Lo que se tiene ahora por la parte genética y todo lo que ya comenté es que el problema del desarrollo más el ambiente son los que dan como resultado el problema de las adicciones. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, o ya tarde, no sé, a todas y a todas. Agradezco mucho la invitación a las autoridades del sindicato para compartir con ustedes esta información en este importante congreso. Bueno, yo les voy a hablar también, aparte de lo que ya el doctor Rosales les comentó sobre la discapacidad funcional de los pacientes con patología dual, les voy a hablar acerca de una evaluación. Y aquí, por ejemplo, el objetivo de mi presentación es explicar la importancia de evaluar la funcionalidad, la discapacidad y la salud de los pacientes con patología dual para elaborar un plan de rehabilitación psicosocial en pacientes. Y bueno, nos vamos a basar en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Seguramente algunos de ustedes ya conocen este material. Y es de la Organización Mundial de la Salud. Y justamente de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que la discapacidad es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas definiciones para poder identificar si una persona tiene salud o tiene una discapacidad. Hablamos de algunas funciones corporales, algunas deficiencias, no alcanzo a ver, me voy a parar tantito para poder leer porque no alcanzo a ver. Perdón, doctor, ya le estoy dando la espalda. Bueno, habla también de que hay funciones corporales y son las que integran, bueno, todas las funciones de los órganos, de los sentidos y todos nosotros cómo funcionamos. También están las estructuras corporales, cómo está organizado el cuerpo humano. Cada una de las partes de nuestro cuerpo son muy diferentes. En un ratito las voy a explicar. Existen también algunas deficiencias que son problemas en las funciones o las estructuras corporales, tales como no alcanzo a ver, como una desviación significativa o una pérdida. También se menciona acerca de la actividad, que es la realización de una tarea o acción por parte del individuo. No sé si le podemos quitar el cursor porque aparece la flechita aquí a cada rato. Gracias. La participación es cuando una persona participa en una actividad. Como les comento, ahorita voy a hablar un poquito más de esas definiciones. La limitación de una actividad cuando la persona ya no puede hacer algo, por ejemplo, barrer, trapear, escribir, hablar por teléfono. Restricciones en la participación cuando ya una persona, y no por propia voluntad, sino ya tiene una restricción para poder participar en un ámbito social o de relaciones. Y también hay factores ambientales que también ahorita les voy a explicar. Aquí, por ejemplo, la clasificación de la discapacidad y de las funciones de la OMS dice que las personas nos manejamos en dos formas, ya sea funcionales o con discapacidad. Entonces son los dominios de salud y bienestar. Puede ser que una persona sea funcional si tiene sus funciones y sus estructuras corporales intactas, íntegras y bien conformadas, que no le falte un pie, o que si tiene ambas piernas que no tenga una parálisis, etc., ¿no? Y que sus funciones sean adecuadas. Por ejemplo, una persona puede tener los ojos, estructuralmente está bien, pero a lo mejor tiene ceguera, entonces funcionalmente ya no está bien. Ahí tiene una deficiencia. Me regreso. Y aquí, por ejemplo, hay una y también cuando puede participar en la actividad o en la participación sin ningún problema. Pero puede haber una discapacidad, ¿sí ven ustedes? Siento que lo estoy tapando. ¿Sí? Una discapacidad
si hay una limitación para realizar alguna actividad, aquí ponemos esta, cualquier actividad puede ser, o hay una restricción para que participe. Y los pacientes con patología dual pueden entender, a lo mejor no tienen problemas tanto en sus estructuras corporales, pero sí en sus funciones mentales, y ahorita lo voy a comentar. Puede también tener problemas aquí en la actividad, en la participación. Pero hay otros factores que son contextuales, que se dividen en ambientales y personales. Aquí, por ejemplo, tenemos un resumen de los dominios, el nivel de discapacidad y el nivel de funcionamiento que nosotros podemos empezar a evaluar en todos nuestros pacientes, con o sin patología dual incluso, ¿no? Por ejemplo, las estructuras y las funciones corporales se pueden clasificar como deficientes o íntegras. Las actividades como limitaciones en la actividad o restricciones, o bien que pueden funcionar adecuadamente. Es como que un resumen de todo eso. Y en la parte ambiental puede haber barreras por parte del ambiente o puede haber facilitadores. En esta otra tenemos la misma, pero ya mucho más completa. Les voy a dejar esta información para que ustedes la puedan consultar. Y vamos a hablar de las funciones corporales y las estructuras. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hablar primero de las funciones corporales. Las funciones del cuerpo se dividen en órganos de los sentidos, las funciones fisiológicas, el cuerpo y la mente, y aquí las tenemos, ¿no? Son todas estas. Y entonces, aquí las tenemos nuevamente. De las funciones corporales tenemos las mentales, que están divididas por mentales globales y mentales específicas. De las mentales globales, y todo lo podemos ver cuando vemos a un paciente, le hacemos una entrevista, un examen mental, empezamos a evaluar desde cómo llega el paciente, cómo se para, cómo empieza a hablar, qué es lo que nos comunica, y podemos identificar sus funciones de la conciencia, de la orientación, si tiene un coeficiente intelectual promedio, por arriba o por debajo del promedio, las cuestiones psicosociales globales, el temperamento, la personalidad, la energía y los impulsos. También hablamos del sueño, si tiene buena higiene del sueño, las mentales globales y otras funciones específicas que vamos a mencionar acá. Por ejemplo, está la atención, la memoria, las psicomotoras, las emocionales, la percepción, el pensamiento, cognitivas superiores, ¿no? Y funciones ejecutivas, el lenguaje, las relacionadas con el cálculo, relacionadas con el encadenamiento o secuenciación de movimientos complejos, relacionadas con uno mismo, con el tiempo, y otras que son relacionadas. Todo eso nosotros lo evaluamos con el paciente a veces sin tenerle que aplicar algún cuestionario. Aquí voy a hablar más adelante de un cuestionario que es importante y que yo creo que vale la pena que lo consideremos para futuras evaluaciones y que complementemos nuestro trabajo. De las funciones corporales, bueno, pues tenemos todas estas, no me voy a detener. Las sensoriales y del dolor, ven ustedes las auditivas, las sensoriales adicionales, que todos los órganos de los sentidos, la voz y el habla, el sistema cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio, cada una tiene subdivisiones. Todo eso lo pueden encontrar en el manual de la CIF, de la OMS. Tenemos otras que son las digestivas metabólicas, endocrinas, las genitourinarias y las reproductoras. Todas estas son las funciones. Las neuromusculoesqueléticas y de movimiento, que son muy importantes también. Se dividen en articulaciones y huesos, musculares, en movimiento específico, y la piel y estructuras relacionadas como la piel, pelo y uñas. ¿Y eso qué tiene que ver con pacientes con patología? Bueno, pues tiene que ver mucho, y a lo mejor algunos de ellos tienen alguna alteración en alguna de esas funciones. Aquí, por ejemplo, ya nos vamos a las estructuras corporales, que también tienen las mismas divisiones, pero ya es cómo se compone el cuerpo humano, ya no tanto cómo funciona, si está completo. Por ejemplo, a lo mejor alguien ya le falta un riñón porque lo donó, pues bueno, ahí también se considera. Y muchas veces tiene que ver con su comportamiento. Y dentro de estas mismas, las características tanto de las funciones como las estructuras corporales, y hablando propiamente de las deficiencias, las podemos identificar que pueden ser temporales o permanentes, progresivas, regresivas o estáticas, ¿no? Que varían en el tiempo. Pueden ser intermitentes o incluso pueden ser continuas, pueden ser leves o incluso hasta graves, pueden fluctuar en el tiempo. La deficiencia es una condición de salud, no necesariamente una enfermedad. Por ejemplo, una persona que le falta un brazo es una condición de salud, pero no necesariamente se considera como una persona enferma. ¿Sí me explico? Ok, entonces,
hablaremos ahora de las actividades y de la participación. Y aquí tenemos los diferentes dominios, ahorita los voy a mencionar, son 9 dominios, y que hay un calificador que es bienestar, que es el desempeño o la capacidad, y se puede dividir por cuantitativas o cualitativas, de calidad, de cantidad, y en la siguiente los vamos a mencionar. Aquí está, por ejemplo, la primera, que es aprendizaje y aplicación del conocimiento, y aquí podemos evaluar, por ejemplo, las experiencias de las personas sensoriales, y que básicamente tienen que ver con todos los órganos de los sentidos: mirar, escuchar, tocar, escuchar, oler, etc. En aprendizaje básico, ¿qué tanto la persona puede aprender? Y eso lo podemos identificar los niños. Aquí hay mucha gente del Navarro, y bueno, lo pueden evaluar desde las primeras etapas. Se puede el niño poder copiar, incluso también a los adultos, copiar algún texto, algún movimiento, algún dibujo, repetir, también verbal, textual, movimiento, aprender a leer, aprender a escribir, aprender a calcular, adquisición de nuevas habilidades, por ejemplo, nadar, andar en bicicleta, correr, saltar la cuerda. Hay niños que nunca saltaron la cuerda y no la pueden saltar. Hablo, por ejemplo, de mi hija, que no sabe saltar la cuerda y ya tiene más de 20 años. Pero bueno, sabe hacer otras cosas, pero brincar la cuerda le cuesta mucho trabajo. Aplicación del conocimiento, ya más adelante, y lo podemos ver, por ejemplo, en la etapa adulta. Si centran la atención, si pueden pensar adecuadamente, la lectura, la escritura, si pueden hacer cálculos, resolver problemas, de cualquier tipo de problema, personal o en el trabajo, en diferentes contextos, en la escuela, tomar decisiones, entre otras. En cuanto a las actividades de participación, continuamos con el punto número 2, tareas y demandas. Y bueno, las tareas y demandas generales que tienen que ser llevar a cabo una tarea única o múltiples tareas o rutinarias. En la comunicación y la recepción, hablo propiamente de la comunicación, se divide en 3. La primera, comunicación y recepción de mensajes hablados o no verbales, o lenguaje con signo de señas. No estamos hablando del braille ni mucho menos, sino hola, adiós o cosas así, bueno ya, o el corazón famoso, etcétera, ¿no? Bueno, también tiene que ver con generaciones, algunos tipos de lenguajes. La comunicación y producción de la misma, que tiene que ver con hablar, producción de mensajes no verbales o mensajes en lenguaje de signos convencionales o escritos. Puede ser escrito en papel, con lápiz, la computadora, mensaje de texto, diferentes tipos de producción de mensajes, y conversación y utilización de aparatos y técnicas de comunicación, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Bueno, y aquí continuamos con la cuarta. Aquí tiene que ver con movimiento. Disculpen, no se alcanza a ver porque la letra es muy clara. Y tiene que ver básicamente con todas las capacidades que tiene una persona de poder moverse en el ambiente interno y externo. Y que muchas veces no padecen alguna enfermedad. Hay pacientes con patología dual, como hay un deterioro importante en su salud mental. Por ejemplo, una persona con catatonia, pues a lo mejor no tiene ningún problema estructural, pero sí funcional. Y en este caso pues no se puede mover por la catatonia, pero que es un problema mental. Entonces tenemos que evaluar también esa parte. En el autocuidado, pues bueno, tiene que ver con todas las actividades que puede tener una persona de autocuidado: vestirse, comer, bañarse, etc. En la vida doméstica, como adquisición de algunas tareas dentro del hogar y producir bienes y servicios dentro del mismo hogar, preparar comidas, por ejemplo, hacer tareas del hogar propias, al aseo, etcétera. Sabemos mucho de eso. Y bueno, el cuidado de los objetos del hogar, si realmente los cuida, ayudar a otras personas, cuidar los objetos del hogar, ayudar a los demás también de forma conjunta. Parece como mucha información, pero realmente es importante porque alguien puede tener alguna limitación o restricción en alguna de estas partes. Las interacciones y relaciones personales también son importantes, ¿no? En la vida con los amigos o una vida íntima. Ya me voy más rápido porque ya me están apurando. Áreas principales de la vida como la educación, trabajo y empleo, vida doméstica. Todo eso podemos evaluar. Qué tanto el paciente es funcional. Hay gente que incluso se aísla, los pacientes con depresión, con esquizofrenia, con síntomas negativos, por ejemplo, se empiezan a aislar, entonces se alejan de la escuela, del trabajo, de la vida en general. Entonces también eso lo podemos identificar para poder dar un tratamiento más adelante.
Y bueno, también tenemos que la vida comunitaria, social y cívica, que se compone, por ejemplo, también con vida, cómo utiliza las personas el tiempo libre, si tiene un apego a una religión, espiritualidad o alguna actividad similar, su vida comunitaria y social, derechos humanos en algunos casos, y que no tiene que ver con la voluntad necesariamente de que dice, bueno, yo puedo pero no quiero, bueno, entonces es otra cosa. No necesariamente hablaremos de una discapacidad. Y una vida comunitaria, social y cívica, ¿qué tanto participas en vida política, ciudadana, si votas, no votas? A lo mejor no quiero votar, bueno, no quiero, es voluntario, pero a lo mejor no puedo, me lo impide mi enfermedad. Y factores ambientales, bueno, pues tenemos todos estos productos y tecnología y sistemas que también lo apoyan. Entornos naturales y cambios en el entorno derivado de la actividad humana. Ven ustedes todo esto, el clima, la geografía, la luz, la vibración, sonido. Hay lugares donde tiembla mucho, personas a lo mejor que están alejadas y no pueden acudir a algún servicio. Podemos hablar de que no hay ninguna discapacidad, pero hay una barrera social que impide que la persona acuda a un servicio clínico para ser atendido, ¿no? Apoyo y las relaciones, ¿qué tanto la familia es una barrera o un facilitador para que la persona esté mejor? Hablamos de barrera cuando hay un problema, facilitador cuando realmente ayuda para que la persona tenga una mejor condición física y de salud. Las actitudes de sí mismo y sobre todo de los que están en el entorno. Muchas veces las personas con un diagnóstico psiquiátrico pues tienen un gran estigma y por ese mismo estigma tampoco quieren salir. O la misma familia lo aísla para que no se burlen de él y también sufran las consecuencias del estigma social. Servicios, sistemas políticos, que bueno, ya hemos hablado un poco de esto, que tanto también hay disponibilidad y accesibilidad de los servicios de atención psiquiátrica y de adicciones. Más de los factores contextuales, bueno, ya lo comenté, ¿esto cómo se va a calificar? Bueno, aquí tenemos un calificador que va de que no hay problema ligero, moderado, grave, completo. Aquí tenemos una gráfica, cómo se puede codificar. Y bueno, nosotros podemos hacer evaluaciones que son importantes para conocer la enfermedad del paciente, para conocer o identificar el tipo y nivel de discapacidad en caso de que la haya, hacer un plan terapéutico, predecir o pronosticar también su estado de salud. Hay diferentes beneficios, necesidad del servicio, nivel de cuidado de atención primaria o especializado o si requiere rehabilitación, la evaluación de la condición en general, la duración de la hospitalización en caso que se requiera y la recepción de beneficios por discapacidad como una pensión, desempeño laboral, integración, todo esto podemos checar. Y la utilidad es identificar necesidad del paciente, ajustar tratamientos e intervenciones, medir resultados, efectividad es muy importante, por eso es importante siempre investigar al paciente y hacer una investigación general para también cómo vamos, es decir, podemos mejorar y en qué podemos mejorar, establecer prioridades y asignar recursos. Aquí, por ejemplo, este es no sé si conozcan el Judas, no es Judas Iscariote, este es un instrumento para evaluar justamente la salud y la discapacidad de una persona. Tiene 36 reactivos, se puede aplicar en 5 minutos o en 20 minutos durante una entrevista, es muy fácil, y se aplica en personas mayores de 15 años. Claro que pueden hacer evaluaciones neurocognitivas como Neurox u otras más para complementar, pero aquí, como estamos hablando de discapacidad, pues solamente les menciono esta. Estos son los dominios, la cognición, todo lo que tiene que ver con pensamiento, atención, memoria, la movilidad, el cuidado personal, ¿no? Higiene al niño, etc. Las relaciones que tiene con otras personas, en su familia, fuera del contexto de la familia también, actividad de la vida diaria y la participación. Y ya casi para terminar, bueno, aquí están ya algunas definiciones, lo que les comentaba, que es la cognición, ya no me voy a detener, la movilidad, el cuidado personal, las relaciones con otras personas, de la familia, fuera de la familia, la pareja, actividad de la vida diaria y participación en sociedad. Aquí tenemos este es el cuestionario que les comentaba, son 36 reactivos como les comentaba, se enseñan algunas tarjetas para tener respuestas y el paciente va a contestarlo, muchas veces autoaplicarlo, pero a veces cuando el paciente no está en condiciones, ya entonces podemos acudir con quien lo acompañe, con el familiar o el cuidador. Aquí está, ¿ven ustedes todo esto? Aquí está. Bueno, y después de ahí, ¿qué le sigue? Pues hacer un programa de rehabilitación en caso que se requiera, que es la rehabilitación conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad
en individuos con condiciones de salud e interacción con su entorno, para facilitarlo también, y se puede hacer de diferentes formas, puede ser a través de la fisioterapia. Es muy importante, sobre todo con pacientes con patología dual, porque hay un deterioro cognitivo importante, y para mejorar la neuroplasticidad y se recupere, porque sí se recuperan los pacientes, es darles estimulación cognitiva a través de actividades y técnicas dirigidas a mantener o mejorar las funciones mentales superiores, las que ya mencionamos: atención, memoria, funciones ejecutivas, etc. Una terapia ocupacional también es importante. Aquí se realiza mediante el uso de actividades de cuidado, trabajo y juego para incrementar la independencia funcional del paciente, y también las habilidades sociales, como mínimo. Claro, hay también psicoeducación, tratamientos, pero ya un programa de rehabilitación. Es importante que integren esos 4 elementos. Aquí se desarrollan hábitos de conducta en las relaciones interpersonales, las capacidades que posee una persona en el momento de gestionar su intercambio con otro o varias personas. Y aquí, por ejemplo, tengo un último ejercicio. ¿Lo alcanzan a ver? Dice: ordena las palabras para escribir una frase. Debajo aquí. A ver, ¿cuál sería? Me larga, apetece una dormisiesta. Me apetece una larga. Exacto. ¿La que sigue? Él está en nubes de Roberto. El cielo está cubierto de nubes. Exacto. ¿La que sigue? A ver, el próximo. Ajá, exactamente. Y muchos televisores estropeados, la tormenta. Muchos televisores. Perfecto. Bueno, pasaron con 10. Muchísimas gracias. Agradeciendo al comité organizador de este evento, que siempre para nosotros es esperado, y más hoy que estamos en tiempos de cambio. Creo que si algo real en nuestra vida es el cambio. Las propuestas que hacen ustedes aquí, las pláticas que escuchamos, en alguna forma nosotros mismos venimos a rehabilitarnos, y hasta venimos a rezar. Sí, ya me gustó esa oración última, sí. Fue muy interesante la actividad que hizo aquí Marlene. Bueno, a mí me toca hablar del aspecto de lo que somos como Academia Mexicana de Patología Dual. Somos una organización que de los años 80 nacimos con salud mental como nuestro gran propósito. Un gran propósito, me dan al revés. Bien, entonces, como organización hemos encontrado que es difícil tener una línea única en nuestro desarrollo como profesionales, ¿sí? De ahí que cuando dicen aquí profesiones afines, yo diría que en esta actividad que desarrollamos todos tenemos una responsabilidad, desde los promotores de salud, trabajo social, enfermería, médicos, familiares, especialistas, institutos de salud. Todos ellos nos han enseñado mucho durante nuestra práctica profesional. Nosotros hemos hecho investigación en relación a ajustar medicamentos o fármacos que se han sido requeridos durante el desarrollo de nuestro país, donde cada vez es más necesario ser más precisos y más puntuales en el manejo de estos medicamentos. ¿Sí? Si lo vemos así, nuestro enfoque va más en esa relación de hacer una acción interdisciplinaria donde todos, cada uno desde nuestra trinchera, tengamos una actividad que desarrollar. Entonces, este primer Congreso Internacional de Psiquiatría y Profesiones Afines, de alguna forma nos ayuda y fortalece mucho el hecho de que podamos seguir hablando con ustedes de la importancia que tienen de estas reuniones y que las sigamos haciendo en forma más frecuente. Creo que es bien. Nuestro enfoque finalmente es salud pública.
ya la salud pública ha tomado un alto nivel después de los problemas pandémicos tan olvidados, nuestras infraestructuras tan deficientes, nuestras actividades en infraestructura económica para el desarrollo de fármacos que se requieren, o bien vacunas en su momento, en el caso de la pandemia, donde nos vimos totalmente abatidos y haciendo mucha torpeza durante el desarrollo de la misma, ¿sí? Entonces nosotros como tal, la salud pública la asumimos como lo que es esta, ¿sí? Al final es un concepto social y político destinado a mejorar la salud, prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de la población mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y otras formas de intervención sanitaria, ¿sí? Todas las actividades del caso de las adicciones nos hacen esperar que lo veamos desde este enfoque, ¿sí? Salud pública. ¿Qué hacemos nosotros como AMEPAD? Como AMEPAD hemos hecho varias intervenciones donde esto no es nada ajeno a todos nosotros. Sabemos bien que esta primera etapa de promoción y prevención es lo que es atención primaria a la salud. Si seguimos en el aspecto de diagnóstico y atención, es la parte del nivel de atención, el segundo nivel de atención, el tercer nivel de atención, y al final, como lo decía aquí Marlene, la rehabilitación como un gran programa una vez que se pierde la salud, ¿sí? Entonces nuestro modelo de AMEPAD es un proceso que implica mejorar las condiciones de vida de la sociedad en corresponsabilidad, la evolución y la armonía entre la promoción, prevención, diagnóstico, atención y rehabilitación. En conjunto también los servicios sanitarios así logran un mejor estado de salud, presentando los servicios y la gobernanza en salud mental y adicciones, ¿sí? En el momento actual seguimos luchando en el concepto de salud mental, si es una comorbilidad o si realmente es una entidad clínica, o bien debemos manejarlos en forma independiente. Nuestra posición es que debe ser manejada de forma conjunta, dado que no podemos manejar el problema de un trastorno psicopatológico de un problema adictivo. Si bien cada uno ya tiene una especialidad, como puede ser la adictología como tal y la psiquiatría como tal, pero finalmente con el mismo destino, ¿sí? Lograr el manejo integral del enfermo con un padecimiento de esta naturaleza, ¿sí? Entonces aquí hago énfasis, porque de alguna forma, si algo en la promoción de salud nosotros nos preocupa mucho, es la psicoeducación, ¿sí? Si hablamos de prevención a nivel general, como le decía el doctor Rosales, el aspecto del neurodesarrollo juega un papel fundamental, ¿sí? El que el niño tenga un acercamiento, tenga un ambiente, un aspecto familiar adverso, lo más seguro es que va a ser el enfermo potencial cuando tenga su edad de joven y no se diga de adulto, ¿sí? Y yo creo que sin algo debemos propugnar nosotros como un aspecto muy humanista, es que debemos desarrollar muy bien a nuestra infancia, muy bien a nuestra juventud y sobre todo en el adulto mayor, sería la combinación de tener una calidad de vida que realmente dignifique a nuestra sociedad, ¿sí? Al final ese es lo que nos va a dar una distinción como sociedad, saber que sabemos cuidar a la sociedad desde que nace hasta que éste llega a la etapa más avanzada de la vida. Entonces, ¿qué hemos analizado nosotros como grupo colegiado? Si bien esto es una posición política, primero los pobres y los derechohabientes donde quedan, ¿sí? De ahí que hemos visto que lo habla de atender a la población derechohabiente a través de la acción federal por diversos programas a poblaciones vulnerables. Pero también tenemos que dimensionar y mejorar la atención integral de los derechohabientes, ya que con ellos, mejorando de una forma más correcta, tendríamos una gobernanza más correcta en el área de salud, ¿sí? Así es que ustedes y este ambiente y esta federación donde estamos plantados, tenemos esa responsabilidad, ¿sí? De reclamar una mejor calidad, no solamente a la población abierta, sino también a la población de derechohabientes, ¿sí? Que quienes en los últimos años, en las últimas décadas han sido muy lastimadas y muy deteriorados sus esquemas, ¿sí? Entonces, aspirar a una gobernanza de no derechohabientes, creo que dignificaría mucho una propuesta
al final de la actividad que hagamos académica, al finalizar esta actividad académica. Mejorar la cobertura de poblaciones urbanas y semiurbanas para integrar adecuadamente la atención primaria a la salud, creo que debe ser un paso muy fundamental, ¿sí? Es loable saber que ya tenemos una comisión de salud mental y adicciones, la cual durante muchos años ha sido propugnada por nuestro grupo, sin embargo ahora ya lo vemos como una realidad, ¿sí? Todavía está en cierres, pero esto de la atención primaria a la salud, finalmente el médico familiar como tal, tiene una gran responsabilidad y todo el esquema de la atención primaria debe ser fortalecido en la mayor de los casos en un 100%, con instalaciones correctas, profesionales correctos, para pacientes debidamente diagnosticados y con los esquemas de tratamiento integral correctos. Entonces, de ahí que lo dejamos de tarea para que todos hagamos un trabajo conjunto. Anfetaminas versus fentanilo en México, sí. Las anfetaminas se han vuelto un verdadero problema de salud pública, sin embargo, no lo ve así el manejo general de la Secretaría de Salubridad, lo cual es grave, sí. Las anfetaminas como tal se han desbordado a un nivel tal que ya se ha convertido en la primera causa de adicciones a nivel nacional, sí. Sin embargo, el fentanilo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de nuestra cercanía con nuestros queridos primos, lo están puesto como algo prioritario. No es problema para nosotros, sin embargo, parece que le dan más importancia a eso que lo que son realmente los problemas primarios, como son las anfetaminas. Que no se diga el tabaquismo, el alcoholismo, como detonantes que van a llevar a nuestros pacientes a ir evolucionando, escalando niveles de adicciones. ¿Qué hacemos con esto? Debemos saber que las anfetaminas son drogas estimulantes del sistema nervioso, ¿sí? Estas como tales, si vamos a Europa, sí se usan en forma casi como tomarte un dulce, le llaman el chemsex, que quiere decir la química del sexo, ¿sí? Que se usa para tener una mejor respuesta a esta actividad, ¿sí? Aquí en México no se usa con eso, se usa como un psicoestimulante, más bien es todo un tema a tratar en un tema muy específico, ¿sí? Y sabemos que estas han sido utilizadas en procesos muy graves, como fueron las guerras civiles en España, en la guerra mundial, así como lo que nos ponían a esos comerciales contra las adicciones, esos soldados nazis con los ojos desorbitados, ¿sí? Esto de alguna forma, la anfetamina ya desde entonces es usada, ¿sí? Entonces, hay consecuencias de baja dosis y consecuencias de alta dosis a corto y largo plazo, ¿sí? Yo rápidamente miré, el fentanil tiene trastornos moderados graves por consumo de opioides y fentanilo, ¿sí? Sin embargo, las anfetaminas nos ha traído toda una carga de... Rápidamente veo dónde está nuestro modelo central, que es la dopamina. El paciente adicto tiene este gran problema de que es el cerebro saludable, una buena carga de dopamina. En el paciente que tiene adicciones a anfetaminas, una gran degradación y como foco de secuestro de la dopamina, ¿sí? Ya para terminar, cerebro normal, cerebro con anfetaminas, podemos ver que ya tenemos un modelo de tratamiento de 6 semanas que es capaz de rehabilitar al 100% el centro de función dopaminérgica, ¿sí? Esto será un tema que ya lo daremos a conocer próximamente, ¿sí? Y como ya me están corriendo aquí rápidamente el esto es la realidad en cuanto al fentanilo. El noroeste de Estados Unidos es el más afectado de esto y a nosotros nos ponen realmente como el trasiego, ¿sí? Nosotros como país, México, nuestro gran problema de trasiego sigue siendo a este nivel, a nivel de la California Norte frontera, y no se diga el que es nuestro principal actuante de esto, ¿sí? Que es Sinaloa, ¿sí? Entonces, este problema de relación al fentanilo es muy limitado, sin embargo, le da mucha importancia el sistema de salud, ¿sí? Yo te vendré diciendo, en el 2013, este era según las encuestas nacionales, este era el tamaño de las anfetaminas, para llegar al 2021 a este nivel de daño, ¿sí? Entonces, el estimulante anfetamina se vuelve el número 1, el alcohol y la marihuana como tercero, ¿sí?
y esto finalmente yo lo dejaría en la memoria de ustedes. ¿Sí? Si algo hay que, en todo el ámbito de la salud, si algo hay que estar cuidando son estos 5 elementos. ¿Sí? Primero es dejar de fumar, disminuir la ingesta de alcohol, o al menos impulsar días libres de alcohol. ¿Sí? Esto inciso en sazón, que es adecuado, reducir el estrés crónico, y lo que es importante también, reducir el peso. ¿Sí? Y con esto agradecemos. La academia estará siempre pendiente de este trabajo, donde nos invite, ahí estaremos para cualquier discusión. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Octavio Campo, quien es presidente fundador de la Academia Mexicana de Patología Dual, al doctor Juan Ignacio Rosales Barrera, quien es rector académico de la Academia Mexicana de Patología Dual, y por supuesto a la licenciada en Psicología Marlene Espinosa Martínez, coordinadora de Psicología y Enlace de la ya mencionada academia. Muchísimas gracias, reciban un fuerte abrazo y por favor, un reconocimiento